Record. Ya, ahí estamos grabando. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas las estudiantes de este curso Análisis Social de Chile. Ya estamos las últimas cerrando y como para darle un broche de oro, ¿cierto? Para darle un realce, una joya a la corona, tenemos como invitado al gran Marcelo Casals, historiador, doctor en Historia de la Universidad de Wisconsin, que muy reputado, ¿cierto? Actualmente está dirigiendo dos proyectos Fondesit, pueden encontrar muchos de sus artículos y sus libros. Marcelo tiene, a diferencia de sus contemporáneos, no solo escribe artículos, sino que además escribe libros, ¿ya? Entonces eso le da un plus, ¿cierto? A su currículum, a su gran torrente de, qué sé yo, de trabajo, ¿cierto? Y además, ¿cierto? Pueden encontrar sus artículos en distintas revistas de la especialidad, ¿cierto? De historia. Su campo de estudio en el gran contorno, ¿cierto? Es la historia política de América Latina, ¿ya? Ahora, si nos vamos un poquito más al área chica, Marcelo tiene hartos trabajos sobre historia política chilena, en particular en el periodo de la Guerra Fría, ¿cierto? El periodo de la Unidad Popular y un poco antes, poco después. ¿Ya? Entonces es un invitado no solamente de lujo, sino muy indicado para darle cierre a este curso, sobre todo en los temas que nosotros hemos ido tratando, ¿ya? Uno de los una de las grandes aportes que ha hecho Marcelo a la historiografía es darle una vuelta a la construcción del anticomunismo en Chile, ¿ya? A veces ustedes se darán cuenta o escucharán por aquí por acá, ¿cierto? Y dicen, no, estos son todos comunistas. Y uno dice, chuta, son todos comunistas. ¿Son militantes del Partido Comunista o es gente que tiene un pensamiento distinto, ¿cierto? O ya ni siquiera marxista, ¿cierto? Bueno, todo ese tipo de cosas Marcelo le ha dedicado horas y horas de reflexión y de estudio, ¿ya? Así que gracias por estar acá, Marcelo. Esto ya casi Sí, más que una clase parece un podcast, ¿ya? Oye, hay que innovar, hay pienso que yo. innovar, sí, pues. Bueno, tenemos más o menos 3/4 de hora que yo calculé para que podamos conversar, para poder ir dialogando, pero me interesa que podamos hacer una reflexión en torno al largo plazo o mediano plazo, dependiendo la lupa con que lo miremos, ¿cierto? Pero considerando todos los quiebres o los principales quiebres democráticos, institucionales que hubo en Chile a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, le hace la crisis del 24-25, ¿cierto? Léase los años de la Unidad Popular y el golpe de Estado del 73, ¿cierto? ¿Cierto? Lo que llamamos estallido social de octubre del 2019, ¿cierto? Entonces, me interesaría poder ver en tu visión, ¿cierto? En tu experiencia, qué cosas como que sustenten, ¿cierto? Un hilo conductor, diríamos así, una especie de corriente o de carretera, ¿cierto? En la cual algunos procesos políticos y sociales se van sucediendo con alguna lógica y qué cosas más o menos son innovaciones, ¿cierto? Innovaciones, ¿ya? También tratando de ir viendo cómo se inserta la evolución, el desarrollo político y social chileno en el concierto internacional o global, diríamos, o más que global, continental, ¿cierto? Latinoamericano, ¿ya? Y qué es lo específicamente local, ¿cierto? Cosas que en otros lugares no se darían, más o menos. ¿Qué nos podrías plantear al respecto, Marcelo? Bien, a raíz de lo que dijiste, yo quiero que habría que empezar aseveraciones de índole más bien metodológica, ¿no? Que hay que tener siempre en claro para estudiar y entender estos fenómenos. La primera, como dijiste al final, es que se tiende a ver la historia como solamente un desarrollo de una esencia a nivel de nación, solamente, ¿cierto?
Por lo menos a mí, a ti, no sé, a los estudiantes, cuando íbamos en el colegio nos enseñaron la historia de Chile, ¿no? Y muy rara vez hacía alguna conexión con lo que sucedía en otro lugar. Obviamente la idea es precisamente entender fenómenos sociales y políticos que no estén necesariamente amarrados, ¿no? Por una escala nacional, ¿no? La nación, para entender un fenómeno, obviamente que es algo relevante, pero no lo único. Eso es con eso hay que empezar, ¿no? Y lo segundo es que también existe la tentación de ver una recurrencia en fenómenos de esta índole, ¿no? Del año 24-25, el golpe y después ahora el estallido, como si hubiese algún tipo de necesidad, ¿no? Como que existiese alguna ley que cada 50 años o algo así dice que debería haber algún tipo de crisis, que no es así. Los fenómenos de esta índole son bastante contingentes, ¿no? Dependen de la agencia de las personas que viven en ese momento y en ese lugar. Eso no quiere decir que no podamos sacar algún tipo de conclusión o de nexo entre esos fenómenos, ¿no? Pero no hay una ley, ¿no? No hay una necesidad de que esto suceda cada una cantidad de años. La historia no es algo que se va a repetir a sí mismo, ¿no? Eso hay que tenerlo sobre claro. Bueno, dicho eso, con esas dos, con esas dos, con estos dos elementos metodológicos, yo diría lo siguiente, obviamente que hay que mirar hacia el pasado sirve para entender lo que está sucediendo en el presente. Por ejemplo, la crisis del 24-25, que en realidad deberíamos hablar de una crisis que comienza el año 20, si no el año 18, y que se va a extender hasta el año hasta el 32, si no después. Yo la interpreto como una crisis de hegemonía, es decir, en algún momento, por una serie de razones que podríamos hablar después, un sistema político y social se vio incapacitado de poder llegar a convencer al resto de que ese era el mejor sistema social y político posible, ¿no? Sobre todo esa crisis hegemónica se dio o se manifestó, ¿no? En sectores, sectores de clase media y también sectores populares. Por ejemplo, desde esa óptica es que podemos interpretar la crisis del bicentenario, ¿no? Que hubo una serie, como ustedes sabrán, una serie de intelectuales, sobre todo de origen de clase media, ¿no? Que ponían en cuestión el orden social y político, ¿no? Eso es precisamente una expresión o manifestación de una crisis hegemónica, ¿no? Que ya ese sistema es incapaz de lograr llegar a convencer al resto de que es el mejor sistema. ¿Para qué decir en sectores populares, sobre todo cierto en el área del salitre, también en otros sectores en ciudades, ¿no? Donde comienza un proceso de politización, es la época donde, entre otras cuestiones, emerge el Partido Obrero Socialista, que después, a raíz del referente de la Revolución Rusa, se va a convertir en el Partido Comunista, etc., ¿no? Hay una politización radical, revolucionaria, ¿no? De franjas muy relevantes de sectores obreros. Eso, insisto, es expresión de la incapacidad de un sistema de llegar a convencer. No hay ningún orden, y esto hay que, y quizás debería haber empezado por ahí, ¿no? No hay ningún orden que sea capaz de mantenerse solo por la represión, solo por la violencia, aunque eso se puede escuchar, digamos, algo raro considerando las experiencias más recientes en Chile de dictadura, ¿no? Cualquier tipo de orden político y social requiere
el consenso de por lo menos una franja de la sociedad, ¿no? Por lo menos de ciertos sectores que son necesarios para la mantención de la estabilidad de esa región, ¿no? Eso cuando se logra, digamos, de manera más extensiva, eso es hegemonía, ¿no? La combinación precisamente entre la represión y el consenso, ¿no? Lo que creo yo, o de la manera en que podríamos interpretar el estallido social del 2019 y que se extendió, ¿cierto?, hasta 2020 y seguramente se va a seguir extendiendo, va en esa línea. Creo que es una crisis de hegemonía, que es la incapacidad, otra vez, la incapacidad de un sistema social y político de convencer, ¿no?, que es el mejor posible, ¿no? La incapacidad, por ejemplo, de un sistema político por legitimarse a sí mismo, la incapacidad de una ideología económica que antes funcionaba, aunque es algo que quizás a hartos de ustedes no les vaya a gustar, pero sí hubo mucha gente, sobre todo, qué sé yo, en los años 90 y principios de los 2000, que consideraba que, qué sé yo, la ISAPRE, la FP, la educación superior privada, etcétera, etcétera, sí era algo bueno, sí era algo que los podía ayudar a, por ejemplo, a mejorar su vida. Bueno, ese convencimiento a medias, por así decirlo, fue lo que se venía ya desde antes empezando a romper, pero me parece que definitivamente se rompe el 2019. Por eso, y no es casualidad, digamos, que las diferentes demandas que aparecieron a partir del estallido se articularon después de un rato en una demanda por una nueva constitución, porque es precisamente en esa constitución donde radica, digamos, la base institucional de este modelo, ¿no? No es algo que va a resolver completamente los problemas ni de manera rápida en ningún caso, pero creo que su poder simbólico es precisamente está precisamente relacionado con la base, con el origen dictatorial, autoritario, ¿cierto?, de este modelo. Eso me parece lo que se rompió, ¿no? Y me parece que podríamos interpretar, o empezar, ¿no?, a interpretar el estallido precisamente como una crisis de hegemonía. Ahora, si es que esto es así, si es que tengo razón, digamos, quiere decir que esto va para largo, ¿no? Sobre todo porque la construcción de otro orden que logre ciertos niveles de hegemonía, precisamente para que sea estable y funcional, sea cual sea ese otro orden, es algo lento, lentísimo, ¿no? Y probablemente tengamos varios años de conflicto precisamente para definir cuál va a ser ese otro orden legítimo, ¿no? Lo de la unidad popular y el golpe me parece que va en esa misma línea, pero tiene, por supuesto, ciertos elementos más bien y particulares, porque se trataba de un proyecto de transformación radical de la sociedad, ¿cierto?, llevado a cabo mediante mecanismos democráticos. Y ahí yo en ese caso nunca dejo de pensar en cómo lo plantea Mario Góngora, ¿cierto? Como esta especie de proyectos absolutistas, y absolutista en el sentido que es la solución a todos los problemas, se presenta así, ¿cierto? Claro. Y excluyentes. No, yo no voy a tomar ningún elemento, ninguna idea, ninguna sugerencia que no venga de este grupo, ¿cierto? De este grupo de iluminados que son y ahí lo interesante es que no solamente habla de Pinochet y de Allende, sino que habla de Pinochet, Allende y Eduardo Frei Montalva, ¿cierto? Claro. O sea, era, por así decirlo, un espíritu de la época, ¿no? Refundacional, precisamente. Aquel que identificaba una crisis
integral de la sociedad. Y por lo tanto había que, ¿cierto?, reconvertir, reestructurar completamente la sociedad. Y lo hicieron, y lo hizo particularmente la dictadura, ¿no? Los años 70 en Chile, por así decirlo, desde el golpe hasta la constitución, son quizás los años de cambios estructurales más radicales en la historia del siglo XX. Hay una reestructuración del orden social, hay una redefinición de la relación entre Estado y sociedad civil, hay una contracción radical, muy rápida además, del rol estatal en la sociedad. Hay evidentemente al final de ese periodo una reformulación completa del orden constitucional, que eleva a rango constitucional una serie de principios ideológicos, ¿no? De orden social y económico que aún continúan vigentes. Entonces, cuando hablamos de estos proyectos, ¿cierto?, absolutistas, excluyentes entre sí, no era solamente un proyecto, un libro, un discurso, sino que se plasmó realmente en la práctica, sobre todo en la dictadura. O sea, que fue, digamos, entre comillas, el que ganó en esa disputa, y ganó obviamente mediante la violencia. Mediante la violencia, pero retomando lo que tú hablabas ya entrando en materia, no existe un gobierno que se sostenga solamente por la represión, ¿cierto? Solamente por el uso de la fuerza. O sea, había una suerte de anuencia, una suerte de, no quiero decir complicidad, pero sí una suerte de una microconformidad con que las cosas fuesen de esta manera, porque finalmente, ¿cierto? Todos los males que arrastrábamos finalmente terminaban siendo males menores, ¿cierto? En aras de en aras de todo el decálogo, ¿cierto?, de la dictadura, la reorganización económica, el orden público, qué sé yo, la erradicación de ideas foráneas, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Mm. Sí, y algo de lo cual se empezó a investigar hace no mucho, la visión y percepción que nosotros tenemos de esa época de la UP, de inicio del año 70, antes era bastante lastimera, victimizante, ¿cierto? Marcada por un sentimiento de derrota, cuestión que obviamente es algo entendible, ¿no? Uh-huh. Pero con los años, ¿no?, la investigación historiográfica y también en la discusión más amplia ha venido a rescatar los elementos originales y novedosos por así decirlo, de democracia radical, ¿no? De la época de la UP. Y en esa misma línea es que también se han venido a estudiar, me parece, de manera más detallada y más compleja, precisamente aquel enorme movimiento social opuesto a la UP, ¿no? Y que va a ser la base de la dictadura por lo menos sus primeros años, algo que por lo general no se habla mucho, ¿no? La Pero dictadura sí contó con, ¿sí? sí, no, cuéntanos un poquito más de eso, porque eso es interesante. Sí, ¿Cómo se forma? ¿Cómo se articula? ¿Por qué agarra tanta fuerza y esa fuerza por qué es tan poco perceptible al ojo humano? ¿No? es parte de un fenómeno de contrarrevolución, ¿no? Que es algo que también hay que entenderlo bien. La contrarrevolución no es solamente una reacción a la revolución. No se limita a eso. No es solamente lo opuesto a la revolución. La contrarrevolución como fenómeno social y político puede también adoptar formas revolucionarias, ¿no? Y así sucedió durante los años de la Unidad Popular. Hubo una tremenda activación de movilización social, sobre todo de sectores de clase media, pero también algunos sectores obreros, que fue de masas, no fue algo pequeño. Hay que pensar solamente, por ejemplo, en el paro de
octubre del año 72, ¿no? Que fue protagonizado por camioneros, a lo cual después se empezaron a sumar, ¿cierto?, colegios profesionales, asociaciones de comerciantes, etcétera, ¿no? Es decir, no era solamente el alto empresariado, ¿no?, al que uno podría llegar a pensar que son los que naturalmente se van a oponer a un proyecto de construcción de un orden socialista, ¿no? Claro, No, y no no era son solamente las solamente eso. clientelas, no son solamente sus clientelas Claro, siendo movilizadas. claro, no es solamente eso, sino que también es un conjunto bastante amplio de la población que por diferentes razones siente que un proyecto socialista atenta contra su vida, contra su, su forma de vida, atenta contra jerarquías sociales que ellos ven que son, digamos, hechos naturales, ¿no? Atenta contra, por ejemplo, visiones religiosas, atenta contra visiones sobre la nación, y a medida en que el conflicto político durante la Unidad Popular se iba radicalizando, ese tipo de discurso, ¿cierto? El marxismo es opuesto a la nación, a la religión, a la familia, etcétera, se comenzaron a difundir más, ¿no? Entonces, no hay que olvidar, por ejemplo, que el mismo golpe tuvo una aceptación social bien amplia, ¿no? Y que por lo mismo esa aceptación le dio una base, insisto, a la dictadura bien considerable, ¿no? De ahí que ese régimen, de ahí que tengamos que pensar que una dictadura de 17 años no se va a sostener solamente por la violencia, a pesar de que sí fue un elemento muy relevante, sobre todo a la hora de reestructurar la sociedad de forma radical. Qué increíble. Y después, si tú haces el salto hacia el año 88, te das cuenta que el sí no ganó holgadamente, ¿cierto? Ganó, quiero decir, el apoyo al no fue mayor del 40%. Entonces pasamos 17 años Al sí. en que el apoyo más o menos, digamos, más o menos de la mitad de la población se sostuvo, ¿cierto? A pesar de que había cambiado la época, digamos, a pesar de todos los cambios que habían ocurrido tanto en Chile como en el concierto internacional, aún así, ¿cierto? Existían cosas o pilares, ¿cierto? O soportes, ¿cierto? Que aún apoyaban o que aún impulsaban a la gente a apoyar al régimen. ¿Sabes qué pienso en dos cosas? Me acuerdo, porque en este curso leímos fragmentos de Steve Stern, ¿ya? Recordando el Chile de Pinochet, y ahí había un diálogo que tiene Steve Stern con un militar, ¿cierto?, en retiro, y que le habla y que le entrega algunas cosas y le entrega algunos detalles. Oye, no, pero es que esto era absolutamente necesario, guarda algunos silencios respecto a otras cosas, como que pasa por alto, qué sé yo. Es muy expresivo, ¿cierto? Esa entrevista que tiene Steve Stern con este militar para ir entendiendo cómo las torturas, qué sé yo, los crímenes de Estado, el terrorismo de Estado, pasa a ser pasa a ser silenciado, ¿cierto? Pasa a ser como omitido en lo que es la reconstitución de las relaciones. Y lo otro es la figura del facho pobre de nuestra época, ¿cierto? Que es una cuestión que no es muy antigua, el mote de facho pobre, ¿cierto? Pero que también tiene el origen, creo yo, en esto que señalas tú, ¿cierto? No son solo clientelas siendo movilizadas, no son, el facho no es solamente la persona de clase alta, con intereses económicos, con vínculos políticos, sino también se da en los sectores populares y se da con frecuencia, ¿ya? También tiene que ver un poco con el discurso de la superación, ¿cierto? El discurso del, pucha, a pesar de todas los obstáculos, a pesar de todas las dificultades que existen para poder progresar en la vida, yo, qué sé yo, trabajando mucho, esforzándome, ahorrando, qué sé yo, he ido avanzando, y el resto, como no se ha esforzado tanto como yo, lo quiere todo gratis, ¿cierto? Está esa relación, ¿cierto?
bueno, es que eso es hegemonía. Como un orden. Soy capaz de llegar a convencer al que ha sido desfavorecido por ese mismo orden, por ese mismo sistema, de que el responsable es él o ella. Eso es hegemonía completamente. Y en Chile, a partir de la dictadura, el año 70, se empezó a difundir, obviamente en un contexto en el que era muy difícil. Se empezó a difundir esta idea de que la superación de las condiciones de pobreza era de responsabilidad individual, ¿no? Muy en la misma línea de una ideología liberal, que continúa hasta hoy bien, me parece que bien visible. De hecho, en generaciones más jóvenes, hablar de emprendimiento es algo bien recurrente, ¿no? Y el emprendimiento, condiciones, ¿cierto? Individualmente a partir de tu esfuerzo, de tus capacidades. No es que eso no sea verdad o que sea completamente falso. Lo que hace es que omite un análisis más general de la sociedad, ¿no? La pobreza no se no, no va a existir solamente por una cuestión de responsabilidad individual o moral, estructurales de un sistema económico y social que va a atender hacia la desigualdad, ¿no? Por diferentes mecanismos. No es de responsabilidad eso, obviamente, de las de las de los individuos, de las personas, y aquel que es capaz de salir de esa condición y elevarse incluso a un nivel de riqueza, de cuando en realidad no es más que una excepción, ¿no? Eso, insisto, es hegemonía, en la medida en que un sistema sea capaz de convencer de eso, ese sistema se va a estabilizar. Y para volver a lo que hablábamos antes, ¿no? En el estallido me parece que son esos elementos los que se rompen, ¿no? Si yo trabajo, ¿cierto?, duramente para poder y mantener a mi familia, pero aún así no logro acceder a una salud de calidad, si mis hijos aún, a pesar de eso, ¿no? No logran acceder a una educación de calidad, y así, si después estoy yo empezar a ver que mi jubilación va a ser una basura, etcétera, aquel discurso ideológico liberal de la autosuperación individual erosionar porque ves que no sucede así, ¿no? ¿Sí? ¿Va a decir algo? No. Sí, no, no, me parece completamente clara esta idea de la hegemonía y de la fuerza que tiene. Quería hacerte otra consulta también, o escuchar tus reflexiones respecto a lo que pueden ser dos cosas. Una, el conocimiento inmediato que tenemos de las cosas hoy en día, ¿cierto? A través de la difusión de las redes sociales, de la tecnología que tenemos hoy, que hace 40, 50 años era imposible, ¿cierto? Entonces nos hace, como ciudadanos comunes y corrientes, como individuos, ¿cierto? Nos posiciona frente a una, qué sé yo, a un policía disparándole a un malabarista en plena luz del día, en una calle muy concurrida, ¿cierto? Entonces como que todos opinamos, o todos opinamos, digamos, como expresión de una reflexión que tenemos, ¿cierto? Nos vemos afectados, nos vemos atravesados por eso. Eh, eh, eh,
quisiera preguntarte respecto a las diferencias de ese tipo de casos, ¿cierto? O alguien, el carabinero empuja por el puente a un manifestante, ¿cierto? Y todos nos indignamos, ¿cierto? Hablamos, qué sé yo, opinamos nuevamente, ¿cierto? Pero en los años 70, por ejemplo, ¿ya? Época de la DINA, ¿cierto? Época de, qué sé yo, de la caravana de la muerte, qué sé yo, de infinidad de operaciones de persecución, ¿cierto? De asesinato, no voy a decir exterminio porque ahí ya el concepto creo que se me arranca un poco, pero la misma población de a pie, ¿cierto? El mismo ciudadano común y corriente, ¿ya? ¿Qué información tuvo en ese momento de aquello? Por una parte, y en segundo lugar, ¿cómo ya pasados los años 90, ¿cierto? Pasados los años 2000 es cuando se empiezan a conocer y todos empiezan a tomar conocimiento de que, oye, mira, hubo qué sé yo, un general, ¿cierto? Arellano Stark, que lideró un helicóptero y que fue por distintas ciudades de todo el país ejecutando gente, qué sé yo. Entonces, cuando la gente, ¿qué percepción tuvo en su momento, digamos, de esto? ¿Conoció del caso o no? Y una vez ya cuando se destapan los horrores y los crímenes de la dictadura, qué pasa con esas conciencias, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa gente que dijo, mira, yo apoyé al régimen porque puso orden, pero yo no tenía idea, ¿ah? Haciendo la distinción de gente, qué sé yo, como Fernando Matei, qué sé yo, o como tantos civiles que trabajaron para la dictadura, que señalan que, no, si yo no tenía idea que acá se torturaba, ¿cierto? Pero que eso es falso, digo. Claro, sí, es bien complejo ese asunto porque la diversidad, ¿cierto?, de ejemplos de experiencia es muy amplia. A ver, sobre lo primero, por supuesto que la dictadura ejerció, sobre todo al principio, ¿no? Ejerció un control de la información bastante rígido, bastante duro, ¿cierto? De poder obtener algún tipo de información que no sea la oficial. Eso va a empezar a cambiar recién hacia finales de los años 70, y no mucho aún, ¿no? Con la aparición de revistas de oposición, hoy, apps y de eso, ¿no? Pero que aún no podían romper con este cerco oficialista, ¿no? Y mediático. Lo que sí es que había un harto rumor, algo estaba sucediendo, ¿no? Existía en general, obviamente, la percepción de que algo estaba mal. Obviamente la represión tiene una condición o una condicionante de clase, entonces en sectores populares, en poblaciones, y lo vivían, ¿no? De manera cotidiana. En sectores más acomodados quizás sí, ¿no? Quizás no era algo que podían experimentar directamente, pero sí, considerando la cantidad de exiliados y de muertes, que si las sumamos, digamos, es una cantidad bien alta, eso hace que en cada familia haya habido alguien que conocía a alguien, ¿cierto? Que haya sido una víctima de la represión en alguna dimensión. Es decir, si bien no había acceso a una información, por así decirlo, fiable o verídica, sí habían otras capacidades, ¿no? Para acceder a lo que está sucediendo. Por otro lado, en segundo lugar, una cuestión es la información disponible y otra cuestión es la voluntad de uno para saber, ¿no? Había gente que quizás no quería saber, eh, que quizás no se enteró de la dimensión de la represión precisamente por un acto de negación, ¿no? Como en la entrevista que antes tú mencionabas en este libro de Stern, con este militar, ¿no? Esto hay que dejarlo atrás, hay que cerrar esta caja de la memoria y dejar eso ahí, ¿no? Esa actitud de negación bastante extendida en esa época, ¿no?
es posible, aunque no lo sabemos, que precisamente la ley de amnistía del año 78, que cumplió esa función, haya tenido una aceptación social bastante amplia, o por lo menos algo considerable, ¿no? Esto se acabó, lo dejamos acá, lo que sucedió ya sucedió y ahora seguimos hacia adelante, ¿no? En paz. Ese era como el discurso. También se empezaron a articular mecanismos, instituciones y medios de información, ¿cierto?, no oficiales. Quizás una de las grandes cuestiones, entre otras, ¿no?, que hizo la Vicaría de la Solidaridad fue precisamente el acopio, la reunión de mucha información que de otro modo, ¿cierto?, no tendríamos hoy día a disposición, ¿no? Lo que se etcétera, se hizo gracias a la información que recopilaron instituciones como la Vicaría de la Solidaridad, ¿no? Además que, y aquí de vuelta a lo que hablamos en un principio entre las relaciones entre la nación o lo local y lo global, ¿no? Además, la Vicaría de la Solidaridad hizo circular información internacionalmente o globalmente, ¿no? Hacia Europa, hacia Estados Unidos, efecto de eco, ¿no? Y que en hartas ocasiones y medios de comunicación oficialistas en Chile tenían que informar de lo que hablaban periódicos en Alemania, qué sé yo, en otros lugares, precisamente a partir de información que la Vicaría y otras instituciones empezaban a difundir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo que se sabía o de lo que no se sabía o de lo que la gente podía acceder en esa época, del asunto, ¿no? Porque no era solamente eso, sino que a eso se le empezaron a sumar redes de exiliados, redes de solidaridad, condenación en 34, si no me equivoco. Es decir, existía un contexto internacional que también ayudaba en ciertos de acceder a información a nivel local, ¿no? Y que también empezó a presionar al mismo régimen, ¿no? Aún así, ellos fueron capaces, por lo menos hasta el año 82-83, de mantener cierto control de la información que en ese punto no se agota el problema, no se individual y social a querer en eso y a estar, ¿cierto?, con los ojos abiertos. Lo que, si lo pensamos bien, y esto es lo último, si lo pensamos bien, es algo bien radical y quizá con los ojos de hoy no se ve tan claro, ¿no? En un país que no estaba acostumbrado a esos niveles de represión, en un país que no había tenido, por ejemplo, la figura o incluso existía antes del 11 de septiembre de 1973, donde la tortura, si bien habían habido casos antes, no había llegado a esos niveles, etcétera, que como Chile no era algo tan simple, no era algo que quizás hoy día se podría ver como obvio, ¿no? Para querer algo tan inverosímil, algo tan radical, algo tan diferente a lo que nosotros supuestamente estamos acostumbrados, claro, se requería alguna evidencia más concreta. Y eso era lo que era muy difícil de acceder, precisamente porque los aparatos de represión del régimen de la dictadura, sobre todo a partir de la fundación de la DINA, empezaron precisamente a operar en secreto, ¿no? Y esa represión más efectiva
selectiva, el hecho de que no era algo completamente abierto y que el régimen, por ende, podía llegar a negar una y otra vez, como lo hicieron, ¿cierto? Hasta finales de los 70, cuando la DINA es reemplazada por la CNI precisamente por la incapacidad de controlar esa información. No, y como en efecto, claro, ocurrió, así ocurrió. Oye, Marcelo, ya, vamos a ir a empezar a cerrar el círculo de esta interesantísima conversación. Te voy a hacer algunas preguntas cortas y azarosas, pero que me gustaría discutir o reflexionar, qué sé yo. Por ejemplo, ¿es posible, aquí alguna pregunta, o cómo sería posible, de qué manera se podría diseñar un plan metodológico para investigar la historia de la tortura en Chile? ¿Ya? Tú, bien dices que, claro, existió anteriormente, ¿cierto? Hay casos que a mi juicio están más en el cajón de los rumores que en el cajón de los hechos, ¿cierto? Pero que en la época de Ibáñez del Campo, qué sé yo, se aplicaban torturas, se fletó un barco cuyos tripulantes eran homosexuales que iban a hacer, qué sé yo, hay una serie de mitos ahí, pero da lo mismo, todos tenemos conciencia que con la dictadura, ¿cierto? Tanto con la DINA como la CNI, la cuestión ya toma ribetes de instrumento político, pero muy recurrente, ¿cierto? Entonces, como estoy un poco divagando en voz alta, ¿cierto? Pero ¿cómo podríamos, así, y ahí viene la pregunta metodológica, ¿cómo podríamos hacer una especie de mensura, ¿cierto? Una especie de regla de el impacto de la tortura en la acción política o en la historia política de Chile, ¿cierto? Anteriormente habían existido matanzas, digamos, en todas las épocas, ¿cierto? Masacres, hay en todas las épocas para el que quiera, ¿cierto? Entonces se suele hacer ese vínculo, ¿cierto? De la tortura con lo que eran las masacres, ¿cierto? La masacre, no sé, por Paseo Bulnes, en Salamanca, en La Coruña, qué sé yo, etcétera, etcétera, ¿ya? Esa es una pregunta, ya si es que se podría vincular la tortura con la masacre, ¿ya? Como metodológicamente para investigarlo. Y otra pregunta que no tiene absolutamente nada que ver con ella, ¿ya? Pero que nos empuja hacia la evaluación de lo que es la historia de Chile en el exterior, ¿cierto? ¿Cómo se ve desde fuera lo que ocurre en Chile? Lo pienso porque en los años 90, ¿cierto? Nosotros estábamos, qué sé yo, en la enseñanza básica, en la enseñanza media en los años 90, y era la época en la cual se empezó a escuchar con mucha frecuencia la idea de los jaguares, ¿cierto? La idea de... Todo esto amparado en un crecimiento del PIB de un 7%, qué sé yo. Entonces, claro, ese era lo que la base, ¿cierto? La sustancia que le daba fuerza a la idea de los jaguares, ¿ya? Pero que desde una perspectiva política, y esto lo recordamos bien, ¿cierto? Cuando Pinochet es detenido en Londres, ¿cierto? Y la Cámara de los Lores tiene que dirimir en torno a su desafuero, ¿ah? Por ser por su fuero diplomático, ¿cierto? Y terminan desaforándolo, ¿ya? Entonces, en ese sentido es como, bueno, tú puedes crecer al 10, al 20, al 50, puedes crecer al 100%, ¿cierto? Pero políticamente los lores somos los que, así con la mano así, ¿cierto? En el pecho, nosotros los lores somos los que decimos qué tan decente, ¿ah? Qué tan válido es tu dictador, algo así, ¿o no? Y entonces como con esta introducción me gustaría ver si es que podemos hacer una reflexión en torno a la figura, por una parte, de Pinochet, ¿cierto? Universalmente, yo siempre cito el caso de Amin Dada en Uganda, ¿cierto? Que es una persona que, si uno se pone a comparar crimen por crimen, ¿cierto? Números por números, claro, Amin Dada fue muchísimo más brutal que Pinochet, pero Amin Dada no pasa de ser una figura, no pasa de ser el arquetipo del dictador totalitario, sanguinario, universal, que sí es Pinochet, ¿cierto?
Y por otro lado, la figura de Salvador Allende, el primer socialista en llegar al poder por la vía democrática, ¿ya? ¿Será esa razón, ¿cierto? Por haber, ¿cierto? Haber sido constitucionalista, por haberse siempre apegado a las normas, por que lo convierte en una figura desde entonces, ¿cierto? Que está en una creciente popularidad y que no tiene techo como símbolo, ¿cierto? Esas son las dos preguntas, sobre la tortura y sobre los símbolos. Ya, vamos a ver qué se podría decir al respecto. Sobre la tortura, yo empezaría diciendo que un hecho social histórico como la tortura o la violencia estatal son manera en diferentes épocas, ¿no? Entonces, el mismo acto de violencia hecho a principios del siglo XX que hecho en los 70 son entendidos de muy diferente manera. Quizás por lo mismo no habría que equiparar necesariamente un acto de tortura o de represión, ¿cierto? De una u otra época. Y ya voy a explicar y por digamos, dicho esa prevención metodológica, lo cierto es que la historia de la tortura o de la represión policial o militar, dependiendo del caso, en Chile, antes del golpe, es algo que no se ha hecho aún del todo bien. Hay algunas investigaciones al respecto, pero no hay un estudio sistemático sobre eso. Sabemos, bueno, lo que tú, ¿cierto? Antes de masacres, ¿cierto? Sobre todo a principios del siglo XX, contra movimientos huelguísticos de obreros en La Coruña, ¿cierto? En Iquique, que es quizás el más famoso de todos. Eh, Sabemos del uso constante de la vigilancia, ¿cierto? A sindicatos, a partidos de izquierda. Sabemos más o menos bien la arquitectura institucional que se dedica a esto, ¿cierto? Con Ibáñez. Eso lo sabemos, pero la, la dimensión y la función social y política de la tortura es algo que no, del cual no hay investigaciones completas. Ejemplo de ello es que archivos de la policía casi que no existen, o por lo menos no son accesibles, a diferencia de otros países, ¿no? Latina hay investigaciones fenomenales sobre la policía y su rol de represión en Argentina, en Uruguay, en Brasil. En Chile, por ejemplo, un investigador no podría, o hasta donde yo sé, ¿no? No podría investigar o no podría acceder libremente a archivos de la policía de investigaciones que tuvieron un rol importantísimo en, por ejemplo, entre otras cuestiones, en la 40-50, ¿no? Y bajo la ley de defensa de la democracia. A esa Claro. información que sería históricamente riquísima y que precisamente ayudaría a avanzar una investigación como la que tú señalas, esa información no está disponible. Está el Marco Antonio León León, ¿cierto? La creación de un sujeto Sí, criminal, que claro. uno a veces no logra tomarle el peso a lo que es la creación de un sujeto criminal, ¿cierto? Entonces, si uno se pone a pensar, chuta, ¿a quién fue la persona que empujaron por el puente, ¿cierto? ¿O a quién fue la persona que el carabinero le disparó a plena luz del día de Panguipullo? Uno dice, oye, está respondiendo a unos criterios, ¿cierto? Que se establecieron hace más o menos 80, 90, 100 años, ¿cierto? Y fuertemente vehiculados con la policía científica, que se llama en esa época, ¿cierto? Claro. La PDI. Claro, nosotros podemos acceder a sujetos
criminales porque también fue un fenómeno que se hizo a partir de la prensa y conservadora, ¿cierto? De revistas especializadas al respecto, de documentación, de personas que se dedicaban a esto, en una época donde, por ejemplo, se suponía que se podía identificar el carácter criminal de alguien solamente por empezar a medir su cara y su cabeza, ¿no? Había una serie de querencias, pero en cuanto a la práctica misma de la represión, que es algo que quizás podamos encontrar más detallada en archivos de la policía, a eso no es posible acceder. Cuestión que hoy día sería, digamos, y muy necesario. Y contar con una historia o una visión más a largo plazo de las policías es algo que hoy día se vuelve urgente, ¿no? Precisamente para entender cómo se comportan en épocas de crisis, ¿no? En esa misma línea yo históricamente al menos no creo que sea muy extraño o muy difícil de explicar lo que no el actor de la policía, porque institucional y jurídicamente, legalmente, esa policía está directamente asociada a un régimen que hoy día está en cuestión, ¿no? Y que actúan de manera pues, casi desesperada, precisamente en defensa de ese modelo. Por solamente dar un solo ejemplo, como ustedes sabrán quizás, las no, que es precisamente lo que muchas personas piensan que debería existir para el resto de la sociedad. Bueno, son intereses materiales bastante definidos, bastante concretos los que están aquí en cuestión. Pero en fin, dejemos ahí y vayamos a la segunda pregunta, que es la que me interesa más. Hay algo que se ha investigado como fraccionadamente, ¿no? Que me interesa harto ahora y que me gustaría eventualmente empezar una investigación más acabada sobre, que es el protagonismo global de la experiencia chilena, sobre todo los años 70 y 80, ¿no? Pero quizá en particular en los años 70. Si lo pensamos bien, la década de los 70 comienza con la elección de un presidente marxista y se acaba con una constitución contrarrevolucionaria, ¿no? Y en ese interín, la experiencia chilena adquiere un protagonismo internacional y global por diferentes razones, completamente inédito y completamente desanclado de su relevancia geopolítica real, ¿no? No era económicamente relevante a nivel mundial, o políticamente relevante a nivel mundial, pero sin embargo, por diferentes razones, su experiencia tocó fibras bastante sensibles en diferentes lugares en esa época. Por dar quizás el ejemplo más visible o más concreto de todo, la idea de derechos humanos universales que habilitan, por ejemplo, a intervenir en la soberanía de otra nación, que habilitan, por ejemplo, a juzgar a un a un oficial estatal en otra nación, como le sucedió o estuvo a punto de suceder a Pinochet en Londres. Esa idea es de los años 70. Antes era imposible, ¿no? La soberanía
estatal sobre su nación es absoluta y completa, y ningún otro Estado se va a poder y meter, ¿cierto?, en lo que yo hago en el mío, ¿no? Obviamente que la idea de derecho humano como tal existía desde hace mucho tiempo, la idea de que un sujeto es al mismo tiempo sujeto de derechos y naturales, o que eso venía de que por ser ciudadano uno tenía ciertos derechos inalienables, eso venía de la Revolución Francesa, o la idea de que esos derechos humanos deberían ser universales, independiente de cualquier tipo de condición, eso va a venir después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en los años 70, insisto, el paradigma de los derechos humanos se vuelve realmente universal hasta el nivel de redefinir la noción de soberanía, ¿no? Y eso va a suceder a nivel global. Bueno, eso sucede en gran medida a partir de la experiencia de la dictadura chilena. Y también en conjunto con las experiencias dictatoriales en América del Sur. Fue este nivel, digamos, pero de la dictadura chilena que va a impactar a nivel mundial en las formas en que hoy día entendemos soberanía y derecho, ¿no? Que son dos nociones fundamentales de cualquier orden. Así es que, para volver al inicio, ¿no? No podemos entender la historia de Chile sin atender precisamente a la influencia que pero al mismo tiempo la influencia al revés, ¿no? En la relevancia de la experiencia chilena en su capacidad de moldear nociones fundamentales del orden político. De ahí lo que decías tú antes, Cristian, de la valoración o antivaloración universal de Allende y de Pinochet, ¿no? Porque son precisamente quienes, ¿cierto?, van a encarnar una serie de problemas políticos y morales fundamentales en los años 70. Cuestión que después también se va a extender hacia los años 80 cuando Chile camine, ¿cierto?, hacia una redemocratización, que también otra vez va a ser puesto como un referente, como un ejemplo a ese respecto, en una época, por ejemplo, donde se le comparaba con experiencias como el apartheid en Sudáfrica, o como la redemocratización de Europa del Este, en fin, ¿no? En ese esquema, la experiencia chilena va a volver a tener, ¿cierto?, ese nivel de protagonismo. Eso, no sé si te respondí. No, totalmente. Y me hace pensar en, así como, por decirlo de alguna manera, un producto local, así de los cuales siempre nos sentimos tan orgullosos, ¿cierto? Hemos producido los arquetipos, el positivo y el negativo de lo que son los derechos humanos en el mundo contemporáneo, diríamos. Claro. Y es muy interesante porque, y aquí volvemos al tema del largo plazo, ¿cierto? Responde a, te voy a citar, a la politización radical, ¿cierto? A la politización radical de Chile que hasta los años 60 y 70, bueno, hasta por lo menos a los 60, ¿cierto? Fue ampliando la base de participación en política a través de los partidos políticos, con grandes líderes carismáticos, ¿cierto? Un fenómeno que podemos decir surge o resurge a través o desde la década del 10, del 20, con la creación del Partido Obrero Socialista, ¿cierto? Con los Recabarren, los Elías Lafertes, qué sé yo. Toda esa suerte de líderes iluminados que guiaban a las masas, ¿cierto?
Y hoy en día tenemos, o adolecemos de lo completamente opuesto, ¿cierto? Tenemos las masas que no se organizan o que no ven, no le ven sentido a los partidos políticos, y tampoco tienen líderes, ¿cierto? Entonces, si fuimos capaces de, no capaces, ¿cierto? Pero si en nuestra historia se produjeron los dos grandes arquetipos, hoy en día no tenemos absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, eso es como, no sé cómo llaman, es muy radical el proceso histórico que se vive, ¿cierto? Es demasiado contrastante como para que no nos dé una vuelta en la cabeza, ¿cierto, Marcelo? Sí, y yo creo que eso también, como, bueno, a raíz de lo que hablan, eso también responde a fenómenos más amplios, ¿no? Que no se reducen solamente a lo nacional o local, que se podría resumir, ¿no? Pues, harto más complejo que esto, pero se podría resumir a la crisis de la idea de representación, ¿no? La idea eh, que obviamente es uno de los fundamentos de la política moderna y liberal sobre todo, ¿no? La idea de que existe democracia, pero una democracia representativa, no una democracia como real o directa, ¿no? Sino que la idea para que ese sistema funcione tiene que estar siempre mediado por alguien, ¿no? Bueno, esa idea de representatividad, representación, me parece que está en punto, porque está en crisis la idea clásica de representatividad política en el Congreso, a través de partidos, etcétera, ¿no? Que también es algo que se puede ver en diferentes lugares hoy día en el mundo, ¿no? Los fenómenos de protesta, no sé, en Francia, hoy día hay en diferentes lugares, por lo general son fenómenos sociales descentralizados, ¿no? No obedecen a una estructura vertical, no hay solamente un líder, sino que varios, en fin, ¿no? Aquí sucede algo similar, pero eso no quita que ese tipo de experiencia y ese tipo de movimientos puedan tener una reverberancia internacional, ¿no? Y algo que hemos visto a lo que después se le sumó cierto movimientos feministas que han tenido un impacto internacional muy grande, a pesar de que no haya como un rostro, ¿no? O una estructura muy visible. Ahora, y esto es lo último, esa crisis del principio de representatividad me parece que no es completa, porque aún estamos hablando de una convención constituyente, y aún estamos hablando de candidatos y de convencionales, ¿no? De alguien que va a representar a la nación en ese lugar. Es decir, aquella idea de que la expresión de la voluntad nacional tiene que estar eh, mediada por alguien que nos represente, eso no está completamente en el piso. Está en el piso, sí, la idea política. Pero en fin, eso tiene que ver obviamente con cuestiones como de la época, ¿no? Que no son solamente de acá. La manera de hacer política de los años 70 de la UP con tus sindicatos, ¿cierto? Que va la CUT, que la CUT está en el gobierno además, o a partir de la militancia, ¿cierto? De algún partido político, etcétera. Esa hace mucho rato, ¿no? Y esperar revivirla me parece que es un poco ingenuo. Lo que no quita que los partidos políticos sí eventualmente o deberían tener en este asunto una función, pero a veces circulan demasiado visiones medias
idealizadoras o románticas de los años, de los años 70 me parece que hoy día las formas de organización y de expresión de malestar, ¿cierto? Son otras que tienen sus problemas, evidentemente, como lo hemos visto a partir del estallido, donde no hay, ¿cierto?, la posibilidad de articular un programa, ¿no? Pero que tienen caminos de resolución en instancias como la Convención Constituyente, ¿no? Pero es una forma de institucionalizar conflicto, ¿no? Que me parece, y esto ya es opinión cierta y personal, me parece que es la forma en que esto puede sea capaz de llegar a cambios durables, ¿no? Y a lo que hablaba en un inicio, a la construcción de un orden legítimo, ¿no? Oye, se me ocurre, se me viene a la cabeza esta idea que algunos han planteado de rodear la constituyente, ¿ah? Como una forma de tutelar la representación, ¿cierto? Algo Claro, así. exactamente. Habría de repente que darle más vuelta a eso y a todos los temas que hemos conversado. Yo sé que tú has estado en diálogo con una colega nuestra, la profesora Olga Ruiz, así que a ver si por ahí este semestre que viene o a lo largo del año podemos volver a tenerte, qué sé yo, ya sea por vía virtual o presencial, no sé, siempre es interesante tener diálogos con colegas que, que son especialistas en temas diferentes, ¿cierto? Pero que iluminan y aportan a todo tipo de intereses, ¿cierto? De todo tipo de investigaciones o de gente que busca, ¿cierto? Conceptualizar o que busca conocer mejor lo que es el devenir histórico, lo que es la discusión histórica, el cómo conocer, ¿cierto? El qué es lo que debemos conocer, etcétera, etcétera, ¿ya? Oye, Marcelo, un millón de gracias y ojalá que nos estemos viendo, Nos ¿ya? veremos en algún momento. Que vaya bien. Bonito el bajo ahí atrás, ¿ah? El contra. Como background. El contrabajo. Ya, pues. Ya, vamos a cortar acá. Chao, chao, que te vaya bien.